Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, brindándoles como siempre la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que diariamente, permanentemente se conectan a través de nuestro canal en Israel Casa Integral. Gracias por acompañarnos aquí a través de Facebook, a través de YouTube, Telegram. Gracias a todos ustedes, y en especial para quienes por primera vez nos acompañan también. Muchísimas gracias por suscribirse en nuestro canal. Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, venimos desarrollando una jornada muy interesante, apasionante, con respecto al tema de los milagros. Ya en los primeros días de semana hemos compartido evidentemente que con el tema de los milagros, y permítanme usar una palabra un poco fuerte, se ha especulado y se ha vendido, entre comillas, esa palabra, por favor, una imagen de los milagros desde un punto de vista totalmente especulativo y, en el peor de los casos, lucrativo para muchos. Evidentemente no podemos desconocer que a lo largo de todo el texto bíblico, absolutamente todo el texto bíblico, está acompañado de milagros en todos los sentidos, en la vida propiamente, en la creación, en el Shabbat, en el varón, en la varona, en la familia, en la salud, en la economía, en la provisión. Absolutamente en todos los sentidos, los milagros siempre han sido el ingrediente importante en la palabra a través de la Kadosh Torah. Mencionamos entonces cómo, a la luz de los milagros, repito, el pueblo ha generado un subconsciente colectivo en el que, cuando se menciona la palabra milagros, corremos en dirección a los milagros y buscamos los milagros, y estamos, de alguna manera, todos estamos esperando un milagro. ¿Hay algo de malo, pastor, en que estemos esperando un milagro? Por supuesto que no, todo lo contrario. No solamente que esperemos que los milagros se sucedan, se ocurran, sino que por demás el propósito de esta semana básicamente ha sido que abramos nuestros ojos y veamos de cerca, con lupa, diría la pastora Pili, con lupa, los milagros que permanentemente, momento a momento, día tras día, están ocurriendo en nuestro entorno y que lastimosamente no vemos. Tal vez, y no sé exactamente cómo transmitirlo, pero trataré de acomodar un poquito la historia. Cuando hay una persona que se siente, por ejemplo, enferma, ahora con todo esto de las pandemias y demás, está enferma, muy enferma, y de pronto esa persona que está enferma recibe noticias de que hay alguien que también se encuentra enfermo, pero que ya está en una situación de hospital, en una condición dramática. Entonces este enfermo, el enfermo 1, que conoce de un enfermo 2, dice, bueno, pero afortunadamente mi situación no es tan grave como la del otro. Con esto lo que quiero significar, mis hermanos, es que aunque el enfermo 1 se siente afectado y está esperando un milagro, al escuchar lo que pasa con otro u otros enfermos, dirá, wow, qué milagro que yo estoy en mejor condición que la que se encuentran otras personas. Esto para significar, repito, que los milagros están ocurriendo a cada segundo, a cada momento. Yo quiero iniciar esta jornada de semana hablando de testimonios personales, porque aunque sé y conozco de testimonios de muchos hermanos que a diario nos comparten los milagros, pues quiero tocar puntualmente los que atañen a mi vida personal como familia y como padre de familia y como pastor también aquí en casa.
Hace muchos años, de niño, aún sin ni siquiera conocer de Biblia, ni mucho menos del nivel 2 o nivel 3, escuché alguna vez de muy niño, yo recuerdo tal vez 12 años, estoy hablando hace ya por lo menos unos 20 años más, escuché en la radio una enseñanza, probablemente de un predicador, supongo, era un predicador. Y digo, supongo porque estoy hablando de un niño que no conocía estas cosas. Pero escuché a un predicador decir que Dios me dijo que parara en una estación de gasolina, me detuviera en una estación de gasolina y comprara determinados productos. Vamos a decir leche, huevos, pan, azúcar, cereal, algo así. Y yo hice caso a esa voz que había escuchado y luego tomé mi vehículo y continué una ruta y nuevamente escuché una voz que me dijo, desvíate en esta ruta, gira a la derecha, camina tantos kilómetros y vas a llegar a un cruce de calles y en ese cruce de calles hay una pequeña casa de puerta roja, vas a detener tu auto en esa puerta, en esa casa, vas a tocar a la puerta y vas a entregar este paquete con estos alimentos. Y cuando de niño empecé a escuchar esta historia, pues me pareció, es decir, ustedes recuerdan, bueno, digo ustedes los que son del modelo del siglo pasado, recordarán que no teníamos seguramente la televisión o el internet o la línea telefónica, todas las comodidades que tenemos hoy, pero escuchar la radio no solamente se escuchaba, sino que la radio se vivía. Cuando escuchábamos un relato de la radio, los narradores de radio, cuando hacían los efectos de la radio, los sonidos de la radio, y nosotros escuchábamos todas estas historias, pues evidentemente la imaginación, podíamos imaginar la escena, podíamos imaginar la historia, podíamos imaginar a los personajes, podíamos imaginar tantas cosas. Entonces yo de niño pensaba, wow, interesante, podía imaginar el vehículo, a este hombre deteniéndose en la gasolinera, comprando los productos, transitando algunos kilómetros por una calle oscura, llegar a un cruce de calles, encontrar una casa allí en un rincón, como en una sombra, y de pronto ir a la puerta y tocar, y en la puerta aparece una mujer, ¿en qué le puedo servir, señor? Mira, señora, no sé, la verdad es que Dios me habló y me dijo que le llegara hasta esta casa, a este punto, y entregara este paquete con algunos víveres que usted probablemente necesita. Yo solamente estoy escuchando la voz de Dios. Y entonces la mujer en ese momento suelta sus lágrimas, un llanto de gratitud, diciendo, oh Dios, gracias porque has escuchado mi clamor. Dios, gracias por haber enviado a este ángel con el alimento que necesitamos. Ay, que el Eterno le bendiga. Y entonces la historia tan apasionante, repito, la podíamos imaginar palabra tras palabra. Y recuerdo de niño, cuando escuché esa historia, qué historia tan bonita. Dios habla. Y cuando Dios habla nos dirige específicamente a un punto donde hay alguien que justamente está esperando esta atención. Justamente estaba clamando por unos alimentos que precisamente el Eterno dispuso a alguien para que los llevara a la puerta de su casa. Milagro. Un milagro ocurrió acá. Evidentemente estamos frente a un milagro. Y así sucesivamente, si usted, mi amado hermano, ha escuchado ese tipo de historias, podríamos compartir, repito, aquí en el chat, escríbanlas. ¿Cuántas historias escuchábamos en otros tiempos en el que este era el modelo? La voz de Hachén hablando. Y traje a colación esta historia porque aquí en casa, y lo he compartido en otras ocasiones, recuerdo que en algún momento, hace muchos años, cuando vinimos a esta nación, pues las cosas cuando somos emigrantes a una nación que no es nuestra propia tierra, nuestro idioma, nuestra cultura, pues obviamente los principios de mudarnos de lugar, de idioma, de cultura, son momentos algunas veces difíciles, otras veces muy complicados y en ocasiones bastante tensionantes. Bueno, pasamos por ese proceso. Creo que todo emigrante a cualquier parte del mundo vive y pasa por estas circunstancias.
Pero la historia es que en algún momento, estando en una casa que habíamos tomado en renta, recuerdo pasar a la área de cocina y ver a mi amada esposa, la pastora Pili, colocando sus manos en el freezer, en la nevera, y orando con un corazón muy afligido en un momento muy difícil de nuestra estadía en los primeros años en este país. Y yo recuerdo escuchar cuando ella, al tocar ese freezer, decía: Padre eterno, por favor, clamo a ti, tu misericordia. Tú nos trajiste a esta nación, tú dijiste que nada haría falta, que estaría siempre con nosotros. Padre, por favor, envía provisión, que no haya escasez en nuestra mesa. Y palabras más, orando y pidiendo a Hashem por la provisión de nuestra casa. Yo recuerdo que fue un momento muy difícil para mí porque obviamente como hombre, usted sabe, tenemos una responsabilidad en la provisión de casa. En aquel momento no tenía ingresos económicos. Bueno, toda esta historia, hermanos. Lo más que pude hacer fue sentarme un momento y en el fondo de mi corazón decir: Padre, por favor, escucha nuestro clamor. Padre, escucha nuestro clamor. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad y no estamos pidiendo lujos, comodidades, bienes materiales o dinero. Estamos pidiendo tu provisión, el alimento en nuestra mesa. Por favor, eterno Padre. Esto sucede, por decir algo, un día miércoles en la mañana, muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana. Y ese mismo día, a las 8:15 de la mañana, salí a la puerta de casa a hacer alguna situación, a atender algo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando justo en la puerta de entrada de casa habían allí un gran número de bolsas con alimentos. Esto es impresionantemente extraordinario. Allí estaba la respuesta a nuestra petición de oración. A esa petición que hacía apenas unas horas la pastora Pili había solicitado a Hashem esa provisión. Y no solamente había provisión, había suficiente provisión de alimentos, de todo lo necesario, todo lo que requeríamos y más de lo que realmente esperábamos. Y adicional a eso, había también allí un sobre con una ofrenda suficiente para poder sustentar compromisos de casa, de renta, de servicios, etc. Puedo entonces testificar, ¿ocurren milagros todavía hoy en nuestros tiempos? Mis amados hermanos, repito, cada día vemos los milagros ocurriendo en nuestra vida. Y estoy completamente seguro que cada uno de ustedes podrá igual compartir experiencias. Tal vez esta sea una experiencia sencilla, pero para el momento en que ocurrió en nuestras vidas fue un momento extraordinariamente importante porque estábamos pasando por una situación también muy difícil. Ahora, no necesariamente el milagro va a ocurrir en medio de una circunstancia difícil, de enfermedad o de escasez. No, mi amado hermano. Los milagros los podemos ver de tantas maneras. Pero el mensaje con el que he querido traer este tema para semana es, repito, por favor, consideremos los milagros que tenemos hoy presentes y que probablemente los pasamos muy desapercibidos. La salud. Ese es un grandioso milagro. Respirar es un grandioso milagro. El poder ver que todos nuestros sentidos estén funcionando adecuadamente hoy. El poder caminar, el poder consumir los alimentos, el tener un lecho donde dormir y poder dormir. Saben, hay gentes que no pueden dormir o, como diría alguien por allí, batallan terriblemente para dormir. Y viví esa experiencia por algún tiempo. Me costaba muchísimo dormir, demasiado. Era muy difícil para mí conciliar sueño y no entendía la razón por cuál motivo pasaba esto y tuve que pasar por la experiencia a la que no quería llegar de tomar algún medicamento para tratar de dormir. Y aún incluso así muchas veces no lograba hacerlo. Pero también ocurrió ese milagro. Hashem, no sé, sanó completamente mi situación. Ahora puedo ir a mi lecho, a mi cama y 10, 11 de la noche, que es la hora usual en la que nos acostamos. Puedo decirle con toda tranquilidad
a mi amado Hashem, gracias por el día, hago mi oración y puedo dormir con toda tranquilidad. Eso sí, 5:00 o'clock, mi reloj biológico me tiene despierto y 5:00 o'clock, mi cuerpo no puede permanecer más en cama, pero he dormido lo suficiente. Entonces, estos milagros del día a día, de la cotidianidad, son los milagros que quiero que veamos y que aprendamos a valorar, mis amados hermanos. Valoramos, estamos completos, tenemos nuestras manos, nuestros brazos, nuestros ojos, el cuerpo, la salud, la familia, el hogar, el ministerio, la provisión, el techo, la ropa, los enseres, los muebles, lo que se requiere para vivir normalmente como cualquier ser humano. Padre, gracias, porque tenemos todo lo indispensable. A veces pensamos que el único milagro que puede ocurrir en nuestra vida es si llega la economía, el dinero. Hermanos, tenemos que aprender a ver los asuntos materiales como la añadidura. La gran bendición es todo lo que hemos mencionado: la salud, la familia, la estabilidad del hogar, el trabajo, el poder estudiar la Torá, el poder compartir con nuestros hermanos nuestros maravillosos tiempos de Shabbat y las convocatorias. Eso es el milagro de la vida. Lo demás será la añadidura. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, entonces vamos tomando conclusiones. Es claro para todos, absolutamente para todos, repito, que los milagros suceden única y exclusivamente porque a Hashem le ha parecido que tenga que ser así. Un milagro no dependerá entonces aún de lo que tú quieres o esperas. El milagro dependerá de la buena, perfecta y agradable voluntad para contigo, para con tu vida. Por eso para nosotros es importante mantener una comunicación permanente con nuestro amado eterno. Él conoce y Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él conoce y Él sabe de qué circunstancia tienes necesidad. Él es el que decide en qué momento y de qué manera sorprendernos con el milagro de la vida, con el milagro de tantas cosas que pueden estar ocurriendo, y Él es el único que puede hacer que ese milagro de manera totalmente natural y más sobrenatural ocurra en nuestra vida. Así es que no se trata de negociar con Hashem y decir, Padre Eterno, yo presento esta ofrenda en este Shabbat y a cambio te pido un auto nuevo o a cambio te pido una casa. No, nosotros no compramos milagros. Por favor, tengamos presente que recibimos esa muy mala doctrina teológica en el que se nos enseñó a comprar el favor de Hashem. No funciona así. Una cosa establecida y clara es el contexto de una ofrenda, de presentar un diezmo, de estar en pacto con Hashem. Pero una cosa muy distinta es comprar el favor de Hashem. Esa negociación inapropiada, inadecuada, indecente por demás, no es lo que tenemos que hacer. Desafiar la naturaleza como hombres depende única y exclusivamente de ir al punto sobrenatural con el Padre, en esa comunicación con Él y entrar en ese común acuerdo. Ese común acuerdo, ¿cómo lo logro? Cuando estoy comprometido absolutamente en mi identidad como hijo de Hashem, como casa de Israel, establecido en mi identidad, repito, como casa, como la casa de Hashem. Y número 2, entrar en completa coinonía, en obediencia. Esto significa que entonces hombres y mujeres y la familia en el nivel de Torah, en el nivel de la Kadosh Torah, entramos a un nivel alto, elevado de Sadiquín, de hombres Kadosh, de hombres que dependemos y vivimos del milagro. Que no compramos el milagro. Los milagros ocurren en todo tiempo, a todo momento. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que podamos vivir una vida con gozo y alegría, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la adversidad. El gozo que tenemos de estar conectados a nuestro Padre Eterno Hashem es el que nos permite ver los milagros cada día. Por lo tanto, cuando nosotros nos sometemos como pueblo escogido a caminar conforme a las misbot,
a caminar conforme al propósito de Hashem. Por eso es tan interesante, hermanos, cuando hablamos de Torah, decían algunos teólogos, bueno, pero es que el pacto antiguo, la Torah, pues fue abolida. Bueno, si la Torah fue abolida según ese contexto teológico, tan vigente y de hecho tan fuera de lugar, entonces si esto fue así, mi amado hermano, por supuesto, para ti, para quien menciona esta opinión y para quienes reciben esa opinión, entonces el libro de Devarim, capítulo 28, pues no estará siendo parte, por supuesto, de tu vida. Y aquí en este texto del capítulo 28 de Devarim, Deuteronomio dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus misbot, sus ordenanzas, sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Hashem tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Por favor, subraye en su Biblia, en el capítulo 2 de Devarim, capítulo 28, verso 2, subraye, y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y tus rebaños y tus ovejas. Y empieza a mencionar todas las bendiciones que tenemos para que el milagro de la vida, el milagro de la provisión, el milagro de la salud, el milagro de la procreación, de la familia, de todo el entorno en el ser creado de Hashem, se cumple. El verso 12 dice, te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Entonces, mis amados hermanos, entender el concepto de los milagros desde el punto de vista de Hashem es tan sencillo, y digo esto con respeto y temor, es tan sencillo, tan simple como simplemente entrar en obediencia. Lastimosamente, y compartía con un amado hermano esta mañana, compartíamos cómo estos medios de comunicación que estamos recibiendo hoy, ahora mismo, en YouTube, en Internet, son tan importantes, el podernos conectar con las naciones, con tantas personas en toda la tierra. Pero qué preocupante es cuando en estas enseñanzas, particularmente en el tema de Torah, se empiezan a suscitar diferencias de opinión. Estas bendiciones que vienen para ti, pues sí, eso era algo para los judíos, pero realmente pues nosotros no somos judíos. No, aquí no dice al pueblo judío, aquí le está hablando a la casa de Israel. Entonces dígalo con claridad, yo soy casa de Israel, mi casa y yo servimos a Hashem. Esa es una identidad que debemos tener absolutamente clara si queremos apropiarnos de la palabra y apropiarnos de las promesas que Hashem estableció para su casa, para sus hijos. Entonces, ¿eres tú un hijo? Establezcalo, por favor. Abrirá Adonai el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Que mis manos, eterno Hashem, sean manos de bendición, manos de provisión, que todo cuanto nosotros hagamos, como dice el mismo libro de Josué que tanto menciono y que tanto me apasiona, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y si esta palabra es un rema en tu vida, entonces tú puedes decir, Padre eterno, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú vas delante mío, yo sé que tú no me vas a dejar en medio de
ninguna circunstancia. Ahora sé que me estás pidiendo que sea esforzado y valiente, y también me estás diciendo que no se aparte de mi boca este libro. ¿Cuál libro? Este libro de la Kadosh Torah, que no se aparte nada de lo que está escrito en él, sino que de día y de noche meditarás en él, y guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Milagro! Entonces, en ese orden de ideas, mis amados hermanos, el milagro o los milagros solamente ocurren a través de la obediencia. Muchas veces, repito, las gentes en términos genéricos esperan el milagro con una oración, con 2 oraciones, con 3 palabras de repetición, y esperamos que los milagros ocurran. Pero evidentemente tenemos que saber, amados hermanos, que esto requiere de un proceso de unidad, un proceso de pertenencia, un proceso de comunicación, de intimidad para con el Padre. Por eso repito, el asunto no son los milagros, el asunto es ver lo que Hashem cada día está haciendo con nosotros a todo tiempo y a todo momento y en todo lugar. Vamos a mencionar entonces en este orden de ideas algunos de los milagros que ocurrieron justamente en el tiempo de nuestro amado Mashiach. Porque recordemos que en el tiempo de Yeshua, pues mucha gente le seguía, dice la palabra, pero muchos de los que le seguían también esperando que se ocurriera ¿qué? Que se ocurriera un milagro. Vamos a mencionar algunos de esos milagros básicos. Dice la palabra en el libro de Juan, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Vamos a ir al libro de Juan. Bueno, vamos a ver varios de los evangelistas mejor. Recuerden que el evangelio es solamente uno. Tenemos 4 escritores de los evangelios. No tenemos 4 evangelios. Un evangelio, que es toda la palabra, y varios escritores de los evangelios. En términos genéricos, toda la palabra, toda la Biblia es un evangelio. En el libro de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 1 en adelante, leámoslo, porque es interesante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí Miriam, la madre de Yeshua. Y fueron invitados también a las bodas Yeshua y sus discípulos. Muy interesante. Faltando el vino, Miriam, la madre de Yeshua, le dijo: no tienen vino. Qué interesante. Este estudio es espectacular. No tienen vino, hijo. Fíjate, no tienen vino, hijo. Y Yeshua le contesta: ¿y cómo así que no tienen vino? ¿Y qué tienes conmigo, mamá? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo así que no tienen vino y por qué me lo dices a mí? Aún no ha venido mi hora. Miriam dijo a los que servían: hagan todo lo que él les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Aquí este rito de purificación de los judíos obviamente es también parte del proceso de purificación de todo el pueblo de Israel. No es algo exclusivamente de los judíos. Esta es la transcripción que tenemos. En cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, es decir, cuando ya están mareados, entonces sacará el vino de menor calidad. Mas tú has hecho algo diferente, mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora. Este principio de señales, por favor, tome nota. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él.
¿Cómo le parece ese texto? Y sus discípulos creyeron en él. Pareciera ser, entonces, según esta narrativa, que es interesante notar cómo los discípulos le seguían, caminaban con él, hablaban con él, conocían su enseñanza, su doctrina. La palabra doctrina significa enseñar. Conocían lo que él enseñaba, lo que les transmitía, les hablaba del Padre, del propósito, de todo cuanto estaba sucediendo y además proféticamente en cuanto a lo que iba a suceder. Y sin embargo caminaban con él, le obedecieron, les escuchó cuando les dijo: a ti te llamo, ven conmigo, has sido llamado, etcétera, etcétera. Pero aquí aparece esta frase, que es una frase un tanto curiosa, porque dice: y sus discípulos creyeron en él. Es decir, ver para creer. Ver para creer. Preste mucha atención a esta frase. Ver para creer, mis amados hermanos. Para un hombre kadosh, para un hombre sadik, para una familia elevada al nivel de Torah, no podemos estar esperando una señal. Ver para creer. Tenemos que creer para poder ver, porque si tú no crees que Yeshua HaMashiach es el dador de la vida, nuestro sanador, Adonai Rafa, nuestro proveedor, nuestro Adonai Jireh, si nosotros no tenemos claridad que Él es el que está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si tú vas a tus noticias de televisión o de internet, o como quiera que recibas las noticias en tu celular, como quiera que sea, y estás abriendo tus oídos a lo que el mundo informa y a la contaminación que el mundo informa, entonces posiblemente no podrás creer para ver. Probablemente necesites ver para creer. Y esto me trae a pensar que los discípulos estaban caminando un poco en esa línea. Cuando ellos vieron lo que sucedió, creyeron en él. Por favor, quiero dejar en sus corazones en esta semana que necesitamos entender el poder de los milagros. No podemos recibir el milagro si no creemos en ese poder y en ese poder sobrenatural, repito, de los milagros. Hace unos meses, aquí en Torah al Instante, compartí un programa relacionado con los ángeles. Angeología, si no estoy mal, hablamos de ese concepto de angeología. Y decíamos cómo a lo largo de nuestra vida, diariamente, dice incluso la palabra, probablemente has recibido a alguien y es un ángel y no lo sabías. ¿Cuántas veces hemos caminado con los ángeles? Los ángeles se han interpuesto en nuestro camino, nos han de pronto desviado de una ruta, etcétera. Y es simplemente porque de algo Hashem nos está guardando. Y tanto nos ama Hashem que nos envía ángeles. Y tanto nos ama Hashem que nos envía el milagro para que algo ocurra. Y ese milagro puede ser un día candente, mucho sol, para que probablemente no salgas. O ese día puede ser un día de mucha lluvia para que tampoco salgas. Y nosotros decimos, pero qué problema, pero justo hoy tenía que llover. Pero lo que no sabemos es que es el milagro que Hashem preparó precisamente para librarte de alguna circunstancia. De alguna circunstancia. Voy con otro testimonio, voy compartiendo esto y vienen algunos testimonios a mi corazón. Hace algunos, no mucho, 3 años, recuerdo, estábamos viajando en dirección a la ciudad de Asheville, a nuestra reunión de Shabbat con los hermanos de la congregación Easy Asheville. Hacíamos esto cada semana en los tiempos anteriores. Bueno, eso ha cambiado mucho, razones, usted sabe, la situación en general. Pero recuerdo que viajamos por una ruta que a mí me gusta muchísimo usar porque es una ruta que corta, digamos, un intermedio de ruta entre la montaña, el paisaje es hermoso, disfruto mucho esa vista de la montaña, los árboles, los colores, bueno, disfruto mucho esa ruta, pero es una ruta que solamente tiene 2 carriles, un carril de ida y un carril de regreso, y es una línea doble casi en su recorrido. ¿Qué significa una línea doble? Significa que no puedo rebasar, que no puedo adelantar a otro vehículo, para eso está hecho esa doble línea. Digo, eso aquí en América, que probablemente en otros países
No importa si es línea doble, no importa qué línea haya, pero el que tiene que pasar pasa. No, aquí una línea doble, en todas las señales de tránsito, absolutamente se deben respetar. Eso es lo lindo de la cultura. Eso probablemente diferencia a una nación como este país en América con otros de nuestros países. Algo tan elemental como respetar una señal de tránsito. Entonces, recuerdo que íbamos un poco apresurados aquel día porque estábamos a una distancia, son casi 2 horas, estábamos sobre el tiempo y yo iba un poco alto con respecto a la velocidad permitida, que eso es una situación delicada porque si hay una velocidad asignada, pues esa es la velocidad a la que debemos transitar. De pronto, delante mío se alcancé a un vehículo y este vehículo iba obviamente en la velocidad establecida, 35 millas por hora. Y yo miraba hacia el frente y decía, Padre eterno, a 35 millas por hora, con todo lo que me falta de recorrido, no voy a llegar siquiera en 3 horas a la ciudad de Asheville. Sabía perfectamente que no podía adelantar y lo tenía claro, y no lo iba a hacer. En ese sentido, estoy seguro que no iba a rebasar el vehículo por la línea doble. Pero trataba como de acercarme, como de apresurarlo, y mi esposa me decía, ¿pero qué pasa? ¿Vas a pasarlo? ¿Vas a golpear? Déjalo. Es un ángel que Hashem puso ahí, déjalo. ¿Cuál es el problema? Repentinamente observo que por el lado izquierdo mío pasa otro vehículo que no tuvo en cuenta la línea doble. Y adelantó al otro vehículo y pasó. Y yo dije, pero si este señor o esta persona lo hizo, pues yo creo que yo también lo puedo hacer. Bueno, es un interesante mensaje. Así es la vida. Y mi esposa me decía, no lo intentes, tú sigue en tu línea, Y donde manda capitán, no manda marinero, seguir en la línea era lo correcto. Después de 30 minutos, tal vez más adelante, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que en medio de ese bosque por el que transitamos y un fuerte viento que estaba ocurriendo allí, repentinamente un árbol de la ruta se desprendió y ese árbol golpeó al vehículo que nos había rebasado. En ese momento pude entender no solamente que adelante nuestro iban los ángeles, sino que también entendí que había ocurrido un milagro. ¿Cuál milagro? Hashem nos libró de apresurar nuestro paso y pasar justamente como lo hizo ese otro vehículo. Así es, para darles un modelo, mis amados hermanos, como Hashem todos los días obra. Probablemente tú te apresuras y que el tiempo y estoy contra el reloj y haces las cosas que tienes que hacer y crees que lo estás haciendo bien, pero lo que no estás pensando por un momento es que si hay un retraso de tiempo, algo se presentó, es porque Hashem tiene todo en control. Por favor, dígalo conmigo, mi amado Hashem tiene todo en control. Así es que no corramos contra la lógica y el entendimiento humano y nuestros afanes y nuestras carreras. Dejemos que el Padre Eterno nos guíe, nos dirija, nos establezca y entonces entenderemos cómo los milagros de Hashem ocurren. Repito, tal vez parecieran desapercibidos, pero tenemos que abrir nuestros ojos y ver la gloria de Hashem siempre obrando a nuestro favor. Bien, mis amados, vamos a nuestra pausa, regresamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Veamos entonces, mis amados hermanos, en la vida de Yeshua otro modelo de milagros. Acompáñame por favor al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 14 y en el verso 13. Mateo 14, 13. Dice la palabra. Aquí los evangelios, milagros.
Libro de Mateo, capítulo 14, vamos a tomar la porción del verso 13, que es preciosa esa enseñanza. Todos la conocemos. Oyéndolo, Yeshua se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Yeshua, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por favor, presten mucha atención a este texto, porque aquí ocurren varias cosas a la vez. Dice la palabra que sanó a aquellos que se encontraban enfermos dentro de esa comunidad. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud, le dijeron los discípulos a Machía. Despide a la multitud que vayan por las aldeas y compren de comer. Yeshua les dijo: no tienen necesidad de irse, muchachos. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que los van a sacar de aquí? Denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: pero Machía, pero Yeshua, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, que tipológicamente representarían los 5 panes, los 5 libros de la Torá, y los 2 peces, la casa de Efraín, la casa de Judá. ¿Cómo hay de lucha con esto de las 2 casas? Y escuchas las enseñanzas de algunos que las 2 casas no existen, que no existe una casa, que no existe la otra casa. Por favor, la Torá lo enseña, la casa de Judá y la casa de Israel. Muy bien. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Qué representan esas 12 cestas? Muy bien, a cada una de las tribus de la casa de Israel. Es decir, que aquí en esta metáfora y en esta enseñanza nos habla de la Torá, nos habla entonces de las ordenanzas, nos habla de las 2 casas, y por supuesto nos está hablando de las 12 tribus. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. No dice sin que las mujeres y los niños no comieran. Dice 5,000 hombres. Vamos a pensar que hayan 5,000 hombres. Pensemos que esos 5,000, 3,000 son casados. Pensemos. Es decir, que estarían 5,000 hombres más 3,000 mujeres, 8,000. Y pensemos que hayan 2 niños en promedio. Vamos a pensar 2 niños por cada una de esas 3,000 parejas. ¿Cuántos entonces en conclusión tendríamos? Eso nos suma un muy buen número. Entonces vemos cómo, mis amados hermanos, es tan importante, repito, en el tema de los milagros, clamar y proclamar la presencia de Hachén en la multiplicación y en la bendición de nuestros alimentos. Miren, es interesante, por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa y vamos a compartir los alimentos, siempre, mis amados hermanos, por favor, siempre, no es un acto religioso, no puede ser un acto religioso, tiene que ser una disciplina espiritual, siempre orar y dar gratitud a Hashem por los alimentos que tenemos a la mesa. En la cultura oriental, si usted lo ha notado, los creyentes en la cultura oriental reciben el alimento, comen y hacen la oración de gratitud después de haber comido. Bueno, no sé qué sea lo más correcto. Yo agradezco al principio y también agradezco al final. ¿Cómo no? Vamos a agradecer. Al principio oramos y decimos: Padre, gracias por los alimentos que provees a nuestra mesa, que es una gran bendición que hoy podamos tener alimento sobre nuestra mesa, y terminados los alimentos, decirle gracias a Hashem por los alimentos que nos has dado. Lo que quiero significar es que nunca pasemos desapercibido en casa. Miren, no puede ser un acto religioso en el sentido de que lo hagamos protocolariamente para que otros nos vean. Es personal con Hashem. Saben, aquí en América, hermanos de otros países, aquí en América es muy interesante porque buena parte de la comunidad americana son de contexto cristiano.
por tradición, vamos a decir así, por tradición la cultura americana, así no se congreguen, así no vayan a la iglesia, pero tienen un contexto, repito, en el sentido, no todos, pero en el sentido, en el trasfondo, cristianos. Cuando estamos en algún restaurante, es muy típico, muy normal, por demás, ver cómo las familias o las personas en general, cuando están a la mesa, oran por los alimentos. Y es tan bonito, hermanos, también, porque incluso la persona que atiende a la mesa, el mesero o la mesera, cuando traen la provisión a los alimentos a la mesa y saben que estas personas están orando, ellos se toman el momento de respeto y de honra, de respetar, repito, ese momento de la oración. Es lindo, es una experiencia bonita. Repito, es parte de una cultura. Pero independiente del contexto cultural, lo que quiero transferir, mis amados hermanos, es que nunca olvidemos presentar gratitud a nuestro amado Hashem por la provisión que nos envía diariamente. Hermanos, puede ser que no tengas un plato extremadamente abundante, puede ser que no tengas el plato con el menú más completo que quisieras, pero que haya provisión en nuestra mesa es muy, pero muy importante que lo demos como gratitud. Veamos otro modelo. Aquí mismo, enseguida del capítulo 14, verso 22, dice: enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, vean qué bonito esto, mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este Pedro, impulsivo, ¿verdad? Y él dijo, y Yeshua le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Adón, sálvame. Al momento Yeshua extendió la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. A propósito de este texto que acabo de leer, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Permítanme, por favor, hacer un pequeño paréntesis respecto a estos textos en los que Yeshua es mencionado como el Hijo de Dios. ¿Esto por qué, mis amados hermanos? Sabemos todos que cuando venimos a Torah, estamos hablando de Ejad. Ejad es una unidad, uno. Ejad es uno. Cuando el varón y la varona se unen en el vínculo, en la alianza, en el pacto del matrimonio, en Bereshit capítulo 1, un hombre y una mujer, cuando se unen en la alianza del matrimonio, la ketubá, forman uno. Entonces, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es 1. ¿Me están entendiendo esto? Es un ejad. Esto lo referencio, mis amados hermanos, porque venir a Torah y entender que Hashem es uno. Hashem es uno. Con Adonai, el Hijo, es uno. Con el Espíritu es uno. Es uno. Entonces, en el nivel 1 teníamos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nivel 2, igual, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se hablaba de la Trinidad, pero sin embargo la Biblia en ningún momento nos menciona ese concepto de Trinidad como tal. Luego, pasamos del nivel
1 y 2 al nivel 3 en Torá. Y en Torá encontramos entonces la importancia del Ejad. El Ejad, mis amados, el Ejad. Pero sin embargo hay muchos hermanos y ministerios en el nivel 3, en el nivel de Torá, que consideran a Hashem, el Padre, como uno, y a Yeshua, el Hijo, como otro, es decir, la dualidad. Entonces, ¿en qué estamos? A ver, vamos a repetirlo. En el nivel 1 y en el nivel 2, Trinidad. En el nivel 3, algunos en dualidad, es decir, Padre e Hijo. Y en el nivel 1 también, en Torá, la unidad. Entonces, unidad, dualidad o Trinidad. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque evidentemente si leemos este texto tal cual lo hemos leído ahora mismo, verdaderamente eres el Hijo de Adonai, pues entonces ahí, si lo leemos literal como está allí y lo entendemos con el pensamiento literal humano, entendemos que Roberto Alfaro es el papá y Camilo Esteban es el hijo. Él es uno, yo soy uno, entonces somos dos. Sí, si lo entendemos en el pensamiento cultural, intelectual, humano. Pero es que estamos en Torá, hermanos, estamos en otro nivel. Y en el nivel de Torá, el Padre, Hashem, el creador de todo lo que existe, visible e invisible, y desde Bereshit creó los cielos y la tierra, y en Colosenses nos dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Yeshua HaMashiach es uno. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, entonces entender el principio del Ejad, de la unidad? Por lo tanto, mis amados hermanos, tomen siempre ustedes a consideración cuando estudien con los maestros y enseñanzas que existen en Internet, cuando yo me reúno con las personas que se vinculan con Israel Casa Integral, siempre, y lo digo por testimonio y ustedes están aquí presentes, siempre les hago una pregunta. ¿Por qué decidiste venir hoy a vincularte con Israel Casa Integral? Y entonces los hermanos usualmente me contestan, bueno, es que yo estuve vinculado con el ministerio tal, con el ministerio tal, con el maestro tal, con el maestro tal y con el maestro tal. Y pues después de varias experiencias, pues concluimos que no, que definitivamente nos identificamos con Israel Casa Integral. Amén, bienvenidos, amén, bienvenidos. Y muchas gracias por el privilegio que nos conceden de que ustedes vengan a ser parte de la familia de Israel Casa Integral. Cuando hacemos esa reunión, entonces les hago una advertencia. ¿Usted alguna vez se sentó vía Zoom, en Internet o telefónicamente con su líder, con su maestro, con su rabí, como quiera llamarlo, y le preguntó, ¿usted cree en Ejad? ¿Usted cree en dualidad? ¿Usted cree en Trinidad o en Polinidad? Yo no sé cómo quisiéramos llamarlo. ¿En qué cree usted? Porque hay algunos que aún en Torá no creen pues ni en uno ni en otro, o sea, peor aún. Y entonces, mis amados hermanos, para quienes me están escuchando por primera vez, yo les sugiero, mi amado hermano, si usted está escuchando Israel Casa Integral, escuche de los labios, de la voz del pastor Alfaro, en qué creemos en Israel Casa Integral. Si usted está siguiendo otro ministerio en Torá, pregúntele a su líder en qué cree el líder de ese ministerio toraico. Porque probablemente usted está escuchando a muchos maestros que, entre otras cosas, creen, por ejemplo, que Jesús o Yeshua, como lo quiera llamar, según su nivel en Torá, Yeshua, mencioné Jesús para comprenderlo, es el hijo de José. Y si usted entiende, y este es un movimiento extremadamente alto que está avanzando impresionantemente, esta doctrina, en la que se dice que Jesús es el hijo de José, según estos textos, hijo de Dios, entonces que José es el espermatozoide fecundado en Miriam, para del cual naciese Jesús, Yeshua. Entonces, mi amado hermano, yo los invito para que le hagan una auditoría espiritual, y voy a decirlo teológica, a ese tipo de enseñanza, y defina usted en su corazón, mi amado hermano, a quién usted está siguiendo. Entonces, cuando tengamos claridad en nuestros corazones respecto a la divinidad y respecto a la unidad, al Ejad de Hashem, mediante el Padre con su Hijo como uno, y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, por favor, entonces podremos decir, milagro, un milagro ocurrió acá. Estamos en unidad. Estamos en Ejad, estamos en unidad. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan unos minuticos muy breves. Mencionemos otro de
de los acontecimientos importantes en la vida de nuestro amado Mashiach. Y estamos en el Evangelio de Mateo. Veamos otro modelo aquí en Mateo para cerrar en el capítulo 8 a partir del verso 23. Dice: y entrando Yeshua en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Yeshua, dormía. Algún día llegaremos a ese nivel. En medio de la prueba, de la adversidad, del encierro, el mar al frente, el ejército egipcio atacando en la parte posterior, al lado y lado las montañas que no nos permiten salir a ninguna parte, encerrados completamente frente a toda imposibilidad, en angustia, en temor. ¿Por qué clamas a mí? Toma tu vara y actúa. Pero aquí en medio de esta circunstancia y de esta tempestad, Yeshua duerme plácidamente. Ojalá podamos entender esto. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Adón, Adón, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántas veces hemos gritado de esa manera? Señor, sálvanos, por favor, socórrenos, Señor. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está tu emuná? ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está la certeza? ¿Dónde está tu confianza, tu bitajón? Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza, calma total. Estás frente a una prueba, a una tribulación, a una circunstancia, a una crisis económica, una dificultad en la salud, en el hogar, los hijos. Mi amado hermano, ¿por qué clamas a mí?, pregunta Hashem. Empieza un tiempo de oración, empieza el tiempo de ayuno, empieza el tiempo de la palabra, el poder de la palabra. Llama las cosas que no son como si fueras. Tienes un problema con tus hijos y entonces les dices: claro, ustedes buenos para nada, igual a su papá, que no sirven para nada. Esa no es la forma como vas a salir de una tempestad, mi hermano. Estás hundiéndote cada vez más. Tenemos que hablar con propiedad, con palabra de bendición, con verajá. Esto es lo que tiene que hacer el Eterno. Dice que inmediatamente reprende la tempestad a los vientos y al mar, y ellos entran en calma total. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Quiénes somos nosotros, hijos de Hashem, en nuestra identidad como pueblo de Israel? Por lo tanto, tenemos la autoridad de parte de Hashem de obrar por el poder de la palabra que Él nos entrega. Hebreos capítulo 4, verso 12, que nos dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante. La palabra tiene poder, dígalo conmigo, poder. Y poder tiene que ver con el libro de los Hechos capítulo 1, verso 8, que dice: recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh descienda sobre vosotros. Cierro en este minuto para recordar una anécdota. Los hermanos de Colombia creo que me podrán entender bien. Se encuentran dos personas y le dice el uno al otro: oye, ¿cómo estás? Y le dice el otro, contesta: bueno, aquí hecho un 8. Aquí hecho un 8. Eso, para decirlo en otras palabras, lo que la persona contesta, o qué significa aquí hecho un 8, significa aquí con problemas, enredado, con dificultades. Pero hecho un 8 o hechos un 8 en el libro de la Biblia significa recibiréis poder. El que lo entendió, lo entendió. Espero que haya comprendido. Si estás frente a una dificultad, hecho un 8, recibiréis poder. El poder del Ruach HaKodesh. Y entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo de Torah al Instante. Israel Casa Íntegra, les saludamos. Gracias por inscribirse a nuestro canal, gracias por enviarme sus mensajes, gracias por enviarme sus testimonios. Lo pueden hacer aquí a través del chat o lo pueden hacer también a través del correo electrónico de israelcasaintegral@gmail.com.
Mis amados hermanos, mañana continuaremos y prácticamente mañana hacemos ya entonces nuestro cierre de semana hablando respecto de este contexto maravilloso de los milagros que día a día ocurren en nuestra vida y que tantas veces hemos pasado por alto. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Bendiciones y gracias. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.